Teotihuacán, México. Una megaciudad de 2000 años de antigüedad, construida alrededor de una de las pirámides más grandes del planeta. Teotihuacán es impresionante y única. Su magnitud y su grado de planificación son excepcionales. Hoy, equipos de arqueólogos investigan las muchas pirámides de la ciudad, revelando terribles hallazgos. Creemos que fueron enterrados vivos. Y desenterrando tesoros ocultos. Pero está bonita, ¿eh? Sí, es algo único esto. ¿Pero para qué se construyeron estas enormes pirámides? ¿Quiénes las construyeron y por qué esta magnífica ciudad fue abandonada 900 años después de su construcción? A continuación, desmontaremos las pirámides piedra a piedra para revelar las pistas que se ocultan en estas antiguas maravillas. Sus túneles y cámaras de sacrificio, exponiendo los oscuros secretos que yacen en el corazón de esta misteriosa ciudad. Desmontando la historia, la maldición de las pirámides de sangre. La antigua ciudad de Teotihuacán. Una joya arqueológica en el corazón de México. Aunque parezca increíble, este yacimiento arqueológico fue una vez hogar de 100.000 personas. Inmensas pirámides se elevan desde el centro de la ciudad, bordeando la avenida central. A su lado, las ruinas de los edificios gubernamentales, rodeados por las casas de la alta sociedad. Y más allá, en los campos, se han hallado restos de antiguos barrios residenciales que se extienden varios kilómetros. Esta gran metrópolis fue construida 1000 años antes de que los antiguos aztecas alcanzaran su apogeo. Pero nadie sabe a ciencia cierta quiénes fueron los teotihuacanos, ni por qué su civilización desapareció unos 900 años después. Teotihuacán fue la ciudad más grande de América, en la primera mitad del primer milenio. Pero aún nos queda mucho que aprender de los teotihuacanos. Hoy en día, los equipos de arqueólogos usan modernos escáneres y técnicas de investigación forense para revelar pistas ocultas y descubrir los secretos mejor guardados de Teotihuacán. David Carballo lleva 18 años estudiando esta antigua civilización. Sigue siendo muy emocionante trabajar aquí. Su magnitud y su grado de planificación son excepcionales. Pero Teotihuacán se resiste a revelar sus misterios fácilmente, por lo que David busca comparaciones con antiguas culturas similares. No hay muchas evidencias textuales, como en la cultura maya o la azteca. Así que recurrimos a estas para tratar de llenar las lagunas entre los registros arqueológicos y la que suponemos que fue la organización social de este lugar. Los arqueólogos ni siquiera conocen el nombre original de esta enorme ciudad antigua. El nombre de Teotihuacán nos llega de los posteriores aztecas y significa ciudad de los dioses o lugar donde te conviertes en Dios. Según la tradición azteca, el origen del mundo y del tiempo está en Teotihuacán. Los aztecas quedaron tan impresionados por el tamaño de este lugar que pensaron que había sido construido por los dioses. Pero cuando descubrieron esta metrópolis, los teotihuacanos habían desaparecido hacía mucho tiempo. Para David, este complejo de pirámides es diferente de cualquier cosa que construyeran los aztecas o los mayas. Cree que la mejor manera de entender quiénes eran los teotihuacanos es explorar el paisaje natural de la ciudad que flanquea su avenida principal, la Calle de los Muertos. Debemos imaginar esto en la época clásica, hace 1500 años. Seguramente la Calle de los Muertos estaba llena de gente y los rituales podrían verse desde cualquier punto. Las estructuras rituales más importantes de la calle son las 3 enormes pirámides de Teotihuacán. La más grande es también la más antigua. Los antiguos mexicanos construyeron este vasto santuario aproximadamente en la época de Jesucristo y muchos creen que está dedicado al sol.
La pirámide del Sol es una montaña artificial revestida con una capa de cemento y piedra que da forma a su burdo interior. Millones de toneladas de tierra y arena se acumularon capa tras capa. En el exterior, 248 escalones de piedra conducen hasta la cima a más de 60 metros por encima de la ciudad. El simple tamaño de este gigante de piedra demuestra lo importante que era la religión para la misteriosa civilización que fundó esta ciudad. David cree que los antiguos sacerdotes mexicanos subían a la pirámide en momentos clave del calendario celestial para poder estar más cerca de su dios Sol. Nos encontramos en la cima de la pirámide del Sol y en la cima del mundo para los habitantes del valle de Teotihuacán. La pirámide del Sol es uno de los monumentos más espectaculares del mundo antiguo. Tenemos muchas imágenes que sugieren la celebración de rituales de fuego en esta pirámide. Rituales que no solo conmemoran grandes eventos del calendario, sino también algún tipo de ascenso. Así que debía ser un lugar de gran espectáculo y pompa. Los primeros teotihuacanos necesitaban altura para adorar a su dios, pero sorprendentemente, las pirámides construidas por generaciones posteriores eran relativamente bajas. ¿Por qué? David cree que la teotihuacana fue una civilización capaz de un cambio cultural importante. La inclusión de un nuevo culto que adoraba a un dios diferente. Esta es la serpiente emplumada que da nombre a la pirámide. Podemos ver las características que la identifican como una serpiente de cascabel y las plumas que cubren su cuerpo. Es una serpiente emplumada. Los teotihuacanos comenzaron a creer que la serpiente emplumada creó el mundo. Y en el 200 después de Cristo, para honrar a su nuevo dios, construyeron una obra de incomparable complejidad. Teotihuacán es el origen de este dios, al menos como un dios primario con el que decoraron por completo una pirámide. Y lo que representa es un nuevo esfuerzo de ensalzar a su dios. El exterior de la pirámide de la serpiente emplumada es impresionante, pero el interior es lo que realmente corta el aliento. En lugar de un simple montón de tierra, el núcleo de este edificio es un complejo artificial de roca y mortero con forma de panal. 5 capas diferentes están unidas mediante gruesas paredes. Los espacios intermedios están rellenos de escombros, creando celdas modulares que se unen para formar sólidos bloques de construcción. Este avanzado diseño sugiere que las habilidades de construcción de los teotihuacanos estaban evolucionadas al ritmo de su religión. Pero ¿por qué crearon tal complejidad en una parte de la pirámide que nunca se vería? David cree que las razones eran prácticas, no ceremoniales. El diseño geométrico hacía que el núcleo de la pirámide fuera mucho más fuerte. Por ese motivo, los antiguos mexicanos pudieron tallar 400 cabezas gigantes en las paredes exteriores sin que toda la estructura se derrumbara. Son esculturas preciosas, y el elevado número de ellas en las 4 fachadas de este edificio atestiguan la cantidad de personas que participaron en su construcción. La pirámide de la serpiente emplumada presenta una ingeniería increíblemente precisa. Para construir este complejo diseño modular, los teotihuacanos tuvieron que crear una forma completamente nueva de construir sus pirámides, utilizando 4 materiales de construcción distintos. El primer material eran postes de madera que emplearon para marcar una rejilla exactamente alineada y un andamio resistente.
A continuación, revistieron el esqueleto de madera con barro, mortero y piedra volcánica, construyendo un panal de fuertes paredes estructurales. Rellenaron las celdas con más roca volcánica, muy resistente, pero demasiado tosca para utilizarla en el exterior del edificio. Y por último, reservaron su mejor material para el exterior. Losas de piedra de alta calidad decoradas con detalladas esculturas. Esta nueva religión de la serpiente emplumada fue increíblemente importante e influyó tanto en la civilización maya como en la azteca. Es en Teotihuacán donde vemos los orígenes del culto a esta deidad, que luego cobra tanta importancia en Mesoamérica. Revitalizados por su nueva religión, los teotihuacanos dieron buen uso a sus avanzadas técnicas de construcción. Y proporcionaron a su creciente población una ciudad cada vez mayor, con una distribución perfectamente geométrica de casas y edificios. Muy por debajo de las pirámides, los arqueólogos también han descubierto túneles secretos. ¿Podrían ser pruebas de una sangrienta práctica ritual? En México, los investigadores están desenterrando los secretos de un misterio de 2000 años de antigüedad. ¿Por qué se construyó la antigua ciudad de Teotihuacán? El arqueólogo Sergio Gómez Chávez busca en las pirámides nuevas pistas sobre la ciudad. Cree que una de las claves es entender el uso que se les daba. Las excavaciones van a ser muy importantes para poder entender mucho acerca de la cosmovisión y la religión de los antiguos pueblos mesoamericanos y particularmente de Teotihuacán. La pirámide más grande de Teotihuacán esconde un sorprendente secreto. Justo debajo de la pirámide del Sol, los arqueólogos desenterraron un túnel excavado en el lecho de roca. En primer lugar, pensaron que se trataba de una cueva natural, hasta que hallaron una cámara tallada a mano y los restos de 17 gruesas paredes construidas por el hombre para bloquear el acceso al túnel. Al final de este encontraron una elaborada cámara tallada en forma de trébol. Cualquiera que fuese el objetivo de esta bóveda subterránea, estaba destinada a permanecer cerrada para toda la eternidad, enterrada bajo millones de toneladas de roca. Ahora el túnel está vacío. Probablemente antiguos ladrones lo desvalijaron hace cientos de años. Pero el descubrimiento bajo la pirámide del Sol fue solo el comienzo. Hola. Hoy, Sergio explora un túnel descubierto recientemente bajo la pirámide de la serpiente emplumada. Pero este parece no haber sido tocado por los ladrones. Y hemos descubierto más de 100,000 objetos. Objetos extraordinarios, algunos nunca antes vistos en ninguna exploración arqueológica en México, que precisamente nos indican de la importancia que tuvo este lugar para los teotihuacanos. Sergio y su equipo han tenido que retirar 1000 toneladas de tierra, seguramente puesta ahí por los teotihuacanos para sellar el túnel. Pero el esfuerzo ha valido la pena, ya que debajo de los escombros han encontrado un tesoro de antiguos elementos. Y todo lo hemos hecho, la exploración, con mucho cuidado, con herramientas muy pequeñas para no perder ningún detalle de la exploración. Hoy, el equipo está retirando cuidadosamente la tierra de 2 antiguas vasijas. Nadie ha tocado estos objetos por lo menos en 1800 o tal vez 2000 años. Pero es realmente sorprendente la cantidad y la calidad de muchos de los materiales que fueron depositados en este lugar. Después de 2000 años en el suelo, la cerámica es increíblemente frágil. Es interesante porque está completa. Sergio ya ha descubierto miles de objetos como este.
Las marcas de las vasijas ofrecen indicios reveladores de cómo eran transportadas. ¿Sí ves la cuerda? Sí. La marca de la cuerda. Claro. Ok. Pero está bonita, ¿eh? Sí. Es algo único esto. Sergio cree que todos estos objetos son ofrendas a los dioses. Pero, ¿era este túnel una tumba como las de las pirámides egipcias? ¿O se trataba más bien de un santuario? Hasta el momento, Sergio no ha encontrado pruebas de enterramientos humanos. Y unas oscuras marcas al final del túnel sugieren que este aparente callejón sin salida tenía un aspecto muy diferente en el pasado. La primera sección del túnel se adentra unos 15 metros por debajo de la pirámide, hasta una cámara en forma de cruz que se encuentra bajo la escalera. Pero luego vuelve a descender por el lecho de roca hacia el centro de la pirámide, donde se abre una segunda cámara mucho más profunda. Sergio cree que las marcas indican que esta cámara estaba llena de agua, lo que la convierte en un santuario religioso, una puerta de entrada a los dioses del inframundo. Estamos en el lugar más sagrado de todo Teotihuacán. Lo que vemos aquí es la marca del nivel que alcanzó en algún momento el agua, porque el inframundo es un lugar acuático. Estamos ya en lo que es el verdadero inframundo. Actualmente la capa freática está a más de 15 metros de profundidad. Pero 2000 años antes era mucho más superficial, llenando la última cámara y formando un lago subterráneo, una réplica del mítico inframundo donde los teotihuacanos hacían ofrendas a los dioses. Para el pensamiento cosmogónico mesoamericano existen 3 niveles en el cosmos: el inframundo, el plano terrenal y por arriba la región celeste. Estos 3 niveles del cosmos están interconectados, pero el inframundo es un lugar muy especial, muy particular, porque es el lugar donde se está generando la vida. Los antiguos mexicanos incluso decoraron las paredes del túnel con trozos de pirita para recrear el cielo nocturno cuando pasaban con sus antorchas. Se alcanza a ver aquí cómo brilla. Los túneles bajo las pirámides han revelado a los historiadores mucha información sobre la religión de los teotihuacanos y quizás el objetivo de la construcción de estas pirámides. Pero por encima de los túneles, las excavaciones en el cuerpo principal de las pirámides han revelado un secreto mucho más oscuro: restos humanos. El antropólogo Saburo Sugiyama examina los huesos desenterrados en la antigua ciudad de Teotihuacán. Los huesos humanos nos revelan muchas cosas. Hombre, mujer, cuántos años tenían cuando murieron, cómo vivieron, cómo murieron. Saburo cree que estos huesos pueden ser la prueba de horribles sacrificios humanos. La pista más importante es cómo fueron hallados. Los arqueólogos tropezaron con ellos excavando en el interior de las pirámides. Dentro de la pirámide de la serpiente emplumada, en su celda central, hay un oscuro secreto. 20 esqueletos casi intactos, cuidadosamente dispuestos en lo que parece un patrón simbólico. Y no están solos. En total, más de 260 cuerpos forman parte de la estructura y los cimientos del edificio. La pirámide es una fosa común. Un hallazgo verdaderamente espantoso. Pero los muertos pueden dar valiosas pistas sobre la civilización que vivió aquí hace 2000 años. ¿Quiénes eran las personas sepultadas en la pirámide? Saburo busca indicios reveladores entre los huesos. Esto es un hombre. Tiene alrededor de 30 años.
Creemos que es un guerrero porque los huesos son muy robustos y tiene objetos asociados con la guerra, como este adorno que lleva en el pecho. Se ve claramente que son maxilares superiores, la parte de arriba de la mandíbula. Saburo cree que el collar de mandíbulas es un trofeo de guerra y lo distingue como soldado. El esqueleto fue encontrado con el de otros 89 soldados, divididos en grupos de 18. Pero hay más. En el centro de la pirámide yacen los 20 cuerpos cuidadosamente dispuestos. Están rodeados de preciosas posesiones que sugieren que eran miembros de la alta sociedad. En largas trincheras a ambos lados se encuentran dos filas de 18 soldados flanqueadas por filas de 8 mujeres. El patrón se repite alrededor del borde de la pirámide. Filas de soldados rodeados por filas de mujeres. Una selección de la élite social sepultada en lo que parece una simetría sagrada. ¿Pero se trata simplemente de una tumba o es posible que estas personas fueran asesinadas ceremonialmente? Saburo busca en los huesos indicios de sacrificios humanos en Teotihuacán. Aquí, en los huesos de la mandíbula, se puede ver que le cortaron la cabeza. Dejaron estas marcas de corte aquí. Las incisiones en la mandíbula demuestran que le cortaron la cabeza en sacrificio. Y hay indicios de prácticas de ejecución aún más horripilantes. Algunas de estas víctimas pudieron haber sido enterradas vivas. Sus manos estaban atadas de esta manera. Así que obviamente no estaban dispuestos a morir. Creemos que fueron enterrados vivos porque, de lo contrario, no habrían tenido que atarlos. $260 personas en total fueron sacrificadas para construir la pirámide de la serpiente emplumada. ¿Pero eran personas locales o forasteros? Saburo encuentra la respuesta analizando los huesos de los muertos. A lo largo de nuestra vida, el agua que bebemos queda impregnada en la composición química de nuestros dientes y huesos. Y debido a que el agua cambia de un lugar a otro, Saburo puede extraer los antiguos elementos químicos para determinar exactamente dónde crecieron y vivieron estas personas. No son gente de Teotihuacán. Procedían de diferentes regiones, incluyendo las áreas de Oaxaca, la costa pacífica y Guatemala. Todas son una posibilidad. Algunos de los esqueletos de alto estatus parecen ser de Michoacán, a 400 kilómetros de distancia. Los soldados con collares de mandíbulas de Guatemala, a unos 1.500 kilómetros de distancia. Saburo cree que estas víctimas pudieron haber sido sacrificadas por ser extranjeros. Entonces, ¿por qué alguien viajaría hasta 1.500 kilómetros hasta Teotihuacán si corría la amenaza de ser sacrificado? La ciudad era muy atractiva para mucha gente. Una gran cantidad de personas venían a presenciar los rituales y se beneficiaban económicamente de ello. Pero ¿cuál fue la fuente de la inmensa riqueza de esta ciudad? Extraños artefactos dispuestos junto a los sacrificados podrían ofrecer nuevas pistas. Hace 2000 años, México era hogar de una próspera ciudad cosmopolita. Pero ¿de dónde provenía la riqueza para construir sus pirámides y su extensa estructura urbana? El arqueólogo David Carballo ha hallado fragmentos de un extraño vidrio volcánico llamado obsidiana por toda la ciudad. Ahora busca el origen de esta extraña roca.
Tiene una hermosa tonalidad verde dorada. Es un cristal volcánico tremendo. Y los teotihuacanos lo usaban para hacer herramientas, armas. Era de uso básico para ellos. La enorme cantidad de obsidiana encontrada en Teotihuacán sugiere que era un material muy importante. Enterrados en el interior de la pirámide de la serpiente emplumada, junto a los cientos de cuerpos sacrificados aquí, los arqueólogos han encontrado miles de objetos de obsidiana. Puntas de flecha y de lanza, cuchillas afiladas, herramientas de los trabajadores, pero ninguna muestra signos de uso. Y en el centro, una colección de misteriosas figurillas. Estas piezas de obsidiana no eran las posesiones personales de los muertos, sino artículos rituales hechos especialmente como ofrendas. Una pista de que esta civilización apreciaba la obsidiana por encima de todo. David sospecha que la economía de la ciudad se basaba en un vasto suministro local de obsidiana de grado superior. Su colega Alejandro Pastrana está buscando pruebas de antiguos pasajes dentro de esta moderna mina de obsidiana. Se puede ver un túnel prehispánico excavado antes que este más moderno. ¿Así que estos fueron excavados mucho antes? Sí, ¿En tiempos de Teotihuacán? en tiempos de Teotihuacán. Bien. Alejandro lleva a David a ver un bloque de obsidiana que cree que fue extraído por los teotihuacanos. Aquí tenemos un bloque de obsidiana de excelente calidad. Vaya. Es una gran pieza. Un bloque. Tiene una tonalidad verdosa y dorada, y se ven las marcas del golpe. Es un cristal perfecto. ¿Se puede encontrar obsidiana de esta calidad en otras partes de México? No. Solo aquí. Así que esta es una de las principales fuentes de obsidiana de Teotihuacán. Exacto. David cree que con la obsidiana extraída de esta mina se producían las láminas más finas de Mesoamérica. Los teotihuacanos tenían acceso exclusivo a la fuente y se enriquecieron mediante la minería y la manufactura de valiosas herramientas de este cristal para su exportación. Quiero mostrarte la técnica que se ha usado durante cientos de años. Voy a hacer una plataforma. 1, 2, ahora. Eso es. Esto es muy frágil y afilado. Los bordes son muy limpios. Los teotihuacanos usaban rocas para golpear bloques de obsidiana. Con el ángulo adecuado, el cristal se fracturaba con bordes perfectos y muy afilados. Después creaban cuchillos o puntas de lanza a partir de estos bloques. Era lo más afilado que se podía encontrar en la naturaleza. Con esto podían cortar el cuero, como si fuera mantequilla. Era más afilada que el acero quirúrgico. Los antiguos mexicanos no sabían forjar metal. Dependían de la obsidiana para hacer cuchillas y armas sencillas. No cabe duda de que esto formaba parte de la columna vertebral económica de Teotihuacán. David cree que Teotihuacán era un centro comercial para la extracción y fabricación de cuchillas de obsidiana. Pero esta hoja milagrosa tenía una limitación, que enriqueció incluso más a los habitantes de la ciudad. El hecho de que fuera frágil y perdiera el filo rápidamente significa que había un mercado continuo de compra y venta. La frágil naturaleza de la obsidiana sobrecargó el mercado de este precioso recurso. David ha encontrado pruebas que sugieren que había talleres de obsidiana por toda la ciudad. Los artesanos producían objetos constantemente, favoreciendo el flujo de reemplazo de herramientas y armas de obsidiana. Teotihuacán tenía tanta obsidiana que podía exportar sus herramientas y armas a todos los rincones. Por ello, comenzaron a construir carreteras a ciudades distantes, eligiendo siempre la ruta más rápida,
sin permitir que nada se interpusiera en su camino. Establecieron una enorme red comercial que llevó su obsidiana a más de 1.600 kilómetros, del Atlántico al Pacífico. A medida que crecía la demanda de obsidiana, más personas llegaban a la ciudad y su población se multiplicó. La obsidiana financiaba la ciudad de Teotihuacán. Pero ¿quiénes eran los principales gobernantes que llenaron sus arcas con los beneficios? El reciente descubrimiento de una extraña familia de estatuas ofrece una nueva pista de vital importancia. Durante décadas, los arqueólogos desconocían quiénes fueron los gobernantes de Teotihuacán. ¿Eran una monarquía como los aztecas y los mayas? Para la arqueóloga Julie Gasola, el diseño local sugiere una historia diferente. En los yacimientos mayas hay muchas representaciones del rey, pero no hay nada de eso en Teotihuacán. Las imágenes de Teotihuacán muestran iconos religiosos y escenas de la vida cotidiana, pero no hay imágenes de la realeza. Entonces, ¿quién estaba al cargo si no era un monarca? Julie cree que un hallazgo reciente en la pirámide de la serpiente emplumada podría ser una clave crucial para resolver este misterio. Enterradas bajo 1000 toneladas de escombros, a 12 metros de profundidad bajo la pirámide, en el corazón del lugar más sagrado de Teotihuacán, los arqueólogos han encontrado 4 estatuillas de piedra verde, 3 mujeres y un pequeño hombre desnudo. 2 de las figuras estaban bajo la cúspide de la pirámide, de cara a la salida del sol. Estas sencillas estatuas son piezas muy valiosas en un auténtico rompecabezas arqueológico. ¿Podrían ser el vínculo directo con los gobernantes de Teotihuacán? Julie cree que la ubicación ritual de las estatuas sugiere que eran ofrendas a los dioses del inframundo. Las figurillas son únicas. Esta es la mayor ofrenda de Teotihuacán y de cualquier otra parte de Mesoamérica. Más tesoros se encontraron junto a las estatuas. Tenemos adornos de jade y cuentas. Y también tiene espejos. Julie cree que todas estas reliquias antiguas fueron encargadas y colocadas en el túnel por los líderes de Teotihuacán para celebrar el nacimiento de la ciudad desde el mundo sagrado. Esto no es de un entierro, esto es una ofrenda. La mayor ofrenda relacionada con la construcción de la ciudad. Julie piensa que la exótica piedra verde utilizada para crear estos objetos de lujo es la pista más importante sobre sus gobernantes. No hay yacimientos de jade en Teotihuacán, sino en la zona maya de Guatemala. Así que importaron la piedra verde, el jade. Los teotihuacanos hicieron muchas de sus piezas rituales con esta piedra importada. Julie cree que estos objetos demuestran que un grupo de comerciantes de élite de Teotihuacán se enriquecieron tanto que se hicieron con el control de la ciudad. La población estaba regida por hombres de negocios en lugar de reyes y reinas. Los edificios que rodean las pirámides ofrecen indicios de la extravagante vida de los líderes de la ciudad. Esta élite gobernaba y vivía entre las muchas pirámides y templos del corazón de Teotihuacán. Las estructuras de un solo nivel, construidas alrededor de un patio central, proporcionaban alojamiento espacioso para los comerciantes ricos. La élite podría permitirse cubrir las paredes de piedra con un caro revestimiento de yeso y decorarlas con coloridos murales.
Pero a más de 1,5 kilómetros de distancia, a las afueras de la ciudad, los pobres construyeron sus propias viviendas utilizando materiales más baratos. Las tumbas descubiertas bajo estas cabañas de trabajadores revelan una vida de extrema pobreza para quienes estaban al pie de la escala social. Este es el esqueleto de un niño con alguna enfermedad en el cráneo, tal vez debido a la desnutrición. Había una gran diferencia entre la vida que llevaban los ricos y la que llevaban los pobres. Las horribles condiciones de vida causaban desnutrición, infección y muerte prematura entre los pobres. Y los arqueólogos han encontrado herramientas horripilantes junto a los cuerpos que revelan una espeluznante práctica local. Los pobres eran enterrados con herramientas hechas de huesos humanos. Hemos encontrado estas herramientas de hueso dentro de cuentas. Por eso sabemos que estos agujeros se hacían con herramientas hechas de hueso humano. Los antiguos mexicanos no solo hacían agujas con huesos humanos, también herramientas para trabajar las piedras y fabricar telas. Esto es un pulidor hecho con un cráneo humano. Y esto es una herramienta para agujerear hecha con el hueso de un brazo. Julie cree que los teotihuacanos reciclaban los cuerpos de sus fallecidos para que les trajeran suerte. Creían que los huesos tenían mucho simbolismo, que contenían la energía de sus antepasados. Y esa energía era transferida a los vivos. Los pobres usaban estas herramientas de hueso para hacer objetos para los ricos, objetos que ellos no podían permitirse. En esta ciudad de comerciantes, los ricos tenían el poder y los pobres estaban hambrientos y desesperados. El cóctel perfecto para una revuelta civil. ¿Podrían estas marcas de fuego descubiertas recientemente en los edificios más ricos de la ciudad revelar el secreto de la caída de Teotihuacán? Hace 2000 años, Teotihuacán era la ciudad más grande y más habitada de América. Más de 100.000 personas vivían aquí. Desde los adinerados comerciantes que ostentaban el poder en el centro, hasta los trabajadores pobres de las afueras. Los investigadores que datan los artefactos encontrados en la ciudad creen que esta gran civilización desapareció de forma repentina después de apenas 900 años. ¿Pero por qué? El arqueólogo David Carballo cree que una pista crucial se encuentra en el edificio más ornamentado de Teotihuacán, la pirámide de la serpiente emplumada. Aquí tenemos cabezas de serpiente emplumadas esculpidas en piedra que sobresalen de la fachada del edificio. Originalmente había más de 400 cabezas en perfecto estado. Pero en la parte posterior de la pirámide, las esculturas tienen un aspecto muy diferente hoy en día. Se puede ver claramente que esta ha sido mutilada de un golpe en el hocico. Esta también presenta daños en la misma zona. David cree que el daño a las cabezas es tan similar que resulta sospechoso. Esto no parece accidental. En todos los casos faltan los hocicos de las serpientes. Si se hubieran roto al azar, veríamos grietas o marcas de rotura en otros lados. Esto sugiere que se produjo algún tipo de cataclismo, una especie de disputa entre facciones, un conflicto o incluso una guerra civil. Pero, ¿se limitó este conflicto a una disputa religiosa en la pirámide de la serpiente emplumada?
David busca en las ruinas de los edificios de la élite más pistas de la destrucción. Aquí podemos ver los motivos originales de estuco blanco y rojo, estos dibujos entrelazados. Pero justo en la esquina hay marcas de hollín producidas por el fuego que quemó estas estructuras. Está convencido de que estas marcas de quemaduras son claras señales de un incendio deliberado y se encuentran en casi todos los edificios de esta parte de la ciudad. Aquí había algún tipo de viga de madera para sujetar el techo. Y como era de madera, ardió, dejando esta marca negra en el estuco. Las capas de ceniza y de madera quemada sugieren un gran incendio en el centro de la ciudad. El fuego consumió todos los edificios, tanto religiosos como de la alta sociedad. Hay quemaduras en múltiples habitaciones de los edificios palaciegos y templos, lo que sugiere que fue un evento planeado y coordinado. Creo que es una prueba realmente convincente de que las estructuras asociadas con el poder estatal, ya fueran religiosas o políticas, fueron atacadas y como resultado la ciudad ardió. Si esta destrucción fue deliberada, ¿quién lo hizo? ¿Fue una invasión de una civilización rival? ¿O fue un trabajo interior? Una pista crucial se encuentra a 1,5 kilómetros del centro de Teotihuacán, en un campo lleno de escombros que fue un suburbio de los trabajadores. Durante nuestras excavaciones hemos descubierto que no hay indicios de fuego, como en los edificios del centro, lo que sugiere que no fue un ataque externo, sino que el colapso se produjo desde el interior. David cree que los trabajadores empobrecidos se levantaron contra sus gobernantes en una revolución social. La clase obrera era la columna vertebral de la economía de la ciudad y sentían que el sistema les estaba fallando. Por eso mostraron su rechazo alzándose en armas y saqueando su propia ciudad. En el siglo VII los pobres se rebelaron. Quemaron el centro de la ciudad, provocando un infierno de calor y destrucción. Y una vez aniquilada la élite gobernante de los comerciantes, la ciudad cayó en declive y fue abandonada. Teotihuacán es un caso excepcional en la historia. Era una gran capital política, un enorme centro económico y también un centro de peregrinación. Y tras su colapso, no volvió a surgir nada parecido en toda Mesoamérica. Aunque la ciudad había muerto, la leyenda de Teotihuacán perduró. Influyó en la famosa civilización maya y los aztecas quedaron tan asombrados con este lugar que creyeron que solo pudo haber sido construido por los mismísimos dioses. Hoy en día, los arqueólogos siguen descubriendo nuevos secretos de este paisaje ritual con sus cámaras ocultas, túneles ceremoniales, valiosos artefactos y fosas llenas de huesos de los desafortunados visitantes que llegaban atraídos por esta ciudad de ensueño. ¿Qué secretos asombrosos seguirán aún enterrados en el corazón de la megaciudad más antigua de América?